hay una fundación que es internetbolivia.org que está justamente y ha brindado talleres de prevención y atención contra la violencia digital. Y para eso vamos a saludar a Luan Méndez. Ella es oficial de inclusión de la fundación. Luan, ¿cómo estás? Buen día. Ana Rosa Guzmán y Antonio Dalens te saludamos desde La Razón. Buenos días, Ana y Antonio. Es un gusto para mí y para la Fundación Internet Bolivia que nos brinden este espacio para contarles un poquito el trabajo que realizamos, sobre todo en la prevención y en la respuesta a la violencia digital. Luan, ¿cómo estás? Antonio te saluda. ¿Por qué no comenzamos definiendo, haciendo una definición clara de qué son violencias digitales? ¿A qué llamamos violencias digitales? Claro que sí. La violencia digital es una forma de violencia que se realiza a través de redes sociales, a través de correo electrónico, a través de mensajes de texto, los SMS que ya no se utilizan tanto, pero igual se puede ejercer violencia a través de estos, a través de WhatsApp, a través de otras aplicaciones de mensajería, ¿no? Cuando hablamos de violencia digital nos referimos a las agresiones que se enfrentan en el mundo digital. Por ejemplo, hay el acoso, el ciberacoso, ¿no? Que es cuando una persona recibe mensajes, muchos mensajes diariamente con insultos, con amenazas. También tenemos la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, que es un problema bastante grande en nuestro país, que es cuando la foto íntima de una mujer, de una joven, de un adolescente, es publicada en Internet, ya sea en redes sociales o es difundida a través de WhatsApp, sin el permiso de la mujer que aparece en la foto, ¿no? Entonces hay varios tipos de violencia digital, pero básicamente la podemos entender como cuando se usan los medios tecnológicos para ejercer violencia. Eso sería como la definición más corta. Tenemos, Luan, casos, por ejemplo, que nosotros hacemos seguimiento y es típico, por ejemplo, que un acosador, que puede terminar siendo también un violador, pida imágenes íntimas en este caso, a la potencial víctima, ¿no es cierto?, a las jovencitas, qué sé yo, y luego las extorsionan con estas víctimas. ¿Es este el caso más común? Porque también supongo que pasan cosas similares en el trabajo, por ejemplo. ¿Cuál es el caso más común en todos los trabajos que ustedes están haciendo que han podido identificar? Y bueno, en la Fundación Internet Bolivia tenemos lo que es el Centro SOS Digital, que brinda, que tiene una línea de ayuda que brinda información sobre cómo responder a violencia digital desde tres aspectos: desde el área legal, como le da información sobre si es un delito o no y cómo se puede proceder; desde el área psicológica, porque entendemos que la violencia digital tiene grandes efectos a nivel emocional, entonces estamos con atención psicológica; y también orientación tecnológica, ¿no? De cómo puedes tú mejorar las condiciones de tus redes sociales para que tengas más privacidad, ¿no? Porque una vez que enfrentas este tipo de violencia digital quedas expuesta, o sea, muchas personas te están viendo, entonces de seguro van a entrar a tu perfil o van a tratar de buscar más información sobre ti. Entonces, en esta línea, nosotros acompañamos bastantes casos de violencia digital, y en los datos que nosotras manejamos del año pasado, tenemos que la violencia que más hemos atendido es precisamente la que tú mencionas, Antonio, la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, que se da de varias formas, ¿no? En unos casos puede ser que una expareja te amenace con que si no haces lo que esta pareja quiere, en algunos casos volver, publica tus fotos, ¿no? O como una forma de castigo por haber terminado con esta pareja, te amenaza con publicar tus fotos. Eso es por un lado. Por otro lado, también se da la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento por personas que no conocemos, por personas desconocidas. ¿Cómo pasa esto? Cuando alguien se busca la forma o te engaña o adivina tu contraseña y entra a tus cuentas, y quizás tú en tus cuentas tenías fotos íntimas guardadas, entonces ya que esta persona las tiene, te empieza a extorsionar, como tú decías, ¿no? Si no me pagas 100 bolivianos por Tigo Money hoy, publico la foto. Entonces muchas veces por la presión y por el miedo, porque quedar expuesta a tanta gente y de esa manera tiene efectos bastante negativos, pues puede ceder a pagar, pero eso se vuelve en un círculo vicioso infinito, ¿no? Si ahora te piden 100 pesos, la siguiente semana quizá 200, 300, etcétera. La segunda violencia que más atendemos en la línea de ayuda que nosotros manejamos es el acoso, ¿no? Estos mensajes reiterativos, con insultos, con amenazas, eh, que usualmente lo viven mucho las mujeres que están en posiciones de liderazgo o están en un cargo alto o están en función pública, ¿no? Entonces,
hay muchos insultos que el objetivo es dañar su dignidad. Y el tercer tipo de violencia, que sería entre los más atendidos, está la difusión de información personal sin consentimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que si alguien publica, por ejemplo, mi número de teléfono, mi dónde trabajo y la dirección de mi casa, es un tipo de violencia porque me está poniendo en riesgo, ¿no? Entonces, usualmente, cuando publican tu información personal, viene acompañado de mensajes como, ¿no? Luan Méndez es una deudora y no sé qué, y trata mal a los animales, y este es su número, y aquí vive. Entonces, lo que va a pasar es de que a mi celular, como mi número ya va a ser público y una cantidad infinita de personas lo ha visto, voy a tener mensajes acosadores, insultantes, etcétera, ¿no? Entonces, básicamente esos serían los tres tipos de violencia que más atendemos en la línea de SOS Digital. No son datos tan representativos porque no hay datos nacionales sobre esto, porque no está reconocido en ningún lugar de la ley en Bolivia, pero esto nos ayuda a acercarnos a entender la dimensión del problema. Luan, han tenido diferentes talleres en los cuales han trabajado, inclusive con los SLIMs municipales. ¿Nos podrías comentar un poquito cuál es la ruta que se ha tenido, cuál es el proyecto y si es que se van a realizar más talleres? Claro que sí, a lo largo de estos 6 meses hasta junio, hemos tenido con la Fundación Internet Bolivia y la Asociación Aguayo una serie de trabajo con los SLIMs y defensorías a nivel nacional. No los hemos podido abarcar todos, pero hemos intentado llegar a la mayor cantidad de SLIMs y defensorías posibles. Y el objetivo de estos talleres, en una primera instancia, era sensibilizarlos al problema de la violencia digital, ¿no? Como es algo nuevo para ellos, para todos en realidad, hay mucha desinformación sobre qué es, cuáles serán los efectos, etcétera. Entonces, nuestro primer objetivo era ese, sensibilizar, darles a conocer qué es la violencia digital, que lo entiendan como un problema grande, que lo entiendan que está dentro de sus competencias atender casos de violencia digital y acompañarlos, entender los efectos que tiene, y después de eso hemos trabajado con SLIMs de Oruro, de Potosí, de La Paz, del Alto, de Coroico, también nos hemos ido al área no tan urbana, hemos trabajado con Ayoayo, Sicacica, Batallas, Guatajata, Tiquina, Tito Yupanqui. Entonces hemos tratado de abarcar la mayor cantidad de área geográfica. Y el segundo objetivo era, ya que conocen qué es la violencia digital, están empapados en cómo actúa la violencia digital, pues entender y darles lineamientos para que puedan atender esta violencia. Una vez que ya reconocen que existe, ¿cómo la pueden atender? Entonces, yo les decía hace un momento que no existe una normativa específica que hable sobre violencia digital en el país, pero sí existen delitos penales que se pueden utilizar para denunciar violencia digital, ¿no? Entonces, hemos empezado por ahí con los SLIMs, como sobre todo con los y las abogadas, de que existen estas figuras legales que se pueden utilizar para que ustedes puedan hacer la denuncia, ¿no? Y los lineamientos también hacen mucho énfasis en no culpabilizar ni responsabilizar a las víctimas por la violencia que están enfrentando. Cuando pasa la violencia fuera de Internet, suele pasar esto, ¿no? Culpabilizamos a la víctima por lo que ha pasado. ¿Por qué sales a tomar o por qué sales con esa ropa? Lo mismo sucede en Internet. ¿Por qué agregas a personas que no conoces o por qué chateas con desconocidos, ¿no? Entonces, hemos tratado de hacer énfasis en que las personas agresoras son las únicas culpables de la violencia y no las personas que están enfrentando violencia, ¿no? También les hemos dado recursos para que puedan dejar de normalizar, o sea, para que ellos no apoyen a la normalización de la violencia digital y la reconozcan como un problema grave que vulnera los derechos de las personas. Luan, ¿cuál ha sido la respuesta que ustedes como fundación han visto que han tenido los SLIMs y las defensorías? ¿Tú crees que ellos puedan darle una continuidad a esos talleres que ustedes han brindado? Sí, la respuesta ha sido bastante buena. Con los SLIMs y las defensorías que hemos trabajado, tenían una posición de, no conocemos esto, pero queremos saber más, ¿no? Entonces, y en su experiencia previa, ¿no? Atendiendo casos, ya habían tenido un acercamiento a la violencia digital, ya habían recibido 1 o 2 casos y han entrado un poco en crisis porque no tenían los recursos para manejarlo. Entonces, cuando han visto que hay unos lineamientos claros y que esto les está pasando y es posible que a medida que usamos más Internet reciban más casos de esto, sí han tenido una actitud muy positiva. Y además la Fundación Internet Bolivia, como la Asociación Aguayo, ha generado una relación muy de confianza y muy estrecha con estas oficinas para brindarles asesoramiento cuando lo necesitan,
¿no? Nosotros tenemos una línea de acompañamiento que está más que nada dirigida a la sociedad civil, a mujeres, a niñas y adolescentes, pero le hemos abierto una puertita más para que los SLIMs y las defensorías con las que hemos trabajado puedan escribirnos y si tienen alguna duda o necesitan orientación de algún tipo. Luan, si me permites, si bien dices no tenemos una legislación sobre delitos digitales en el país, claro, muchos se pueden tipificar también a partir de los códigos que tenemos, ¿no ve? Código civil, código penal, qué sé yo. Pero ¿se ha pensado, ustedes como organización que trabajan en esto, se ha pensado tal vez en proponer un tipo de legislación? No sé si han avanzado en esto. Y otra pregunta sería, está bien los SLIMs, es cierto, donde llegan los casos, todo, pero en términos de prevención, no sé si han pensado también en avanzar en otros escenarios, por ejemplo, los colegios, ¿no es cierto? O otro tipo de escenarios donde se juntan sobre todo los jóvenes, que son, digamos, la mayor cantidad de víctimas de este tipo de delitos. ¿Están avanzando por estos dos lados, digamos? ¿Tienen algún proyecto? Sí, bueno, sobre la primera pregunta, sí, nosotras creemos que se necesita una legislación específica para trabajar, digamos, y sancionar la violencia digital, ¿no? Porque si bien tenemos algunos delitos, digamos, unos delitos o figuras penales que se puede utilizar, las y los abogados tienen que hacer estrategias legales como para que encaje, ¿no? Y muchas veces eso no pasa con todos los tipos de violencia digital. Hay algunos que sí se pueden denunciar, hay otros que otros tipos de violencia digital que la tienen mucho más difícil. Entonces sí, nuestra postura es que tiene que haber una legislación específica. Hemos trabajado en una propuesta, sobre todo cuando se abrió la posibilidad de la modificación a la ley 348 y se abrió la invitación a que presentemos la sociedad civil, las fundaciones, etcétera, propuestas para la modificación, y hemos presentado la nuestra, por supuesto, sobre cómo tendría que la ley 348 abrirse a mencionar, identificar y reconocer la violencia digital como un problema de violencia de género, ¿no? Y en la segunda pregunta, sí, nosotros también trabajamos mucho en prevención. Tenemos como dos líneas de trabajo, una que son la línea preventiva y otra que es la línea reactiva. Lo que les he estado contando ahorita era un poco de la línea reactiva. Ya ha ocurrido la violencia, ¿qué hacemos? ¿Cómo actuamos? ¿No? Y la línea preventiva en la que sí trabajamos sobre todo con adolescentes en colegios, brindamos talleres también en coordinación con otras organizaciones. Por ejemplo, tenemos un taller la siguiente semana con la Alcaldía del Alto. Entonces, nosotras brindamos este servicio de talleres de forma gratuita. Lo único que tienen que hacer, si es un profesora, director, trabajas en una institución que trabaja con jóvenes, con activistas, con líderes, nos pueden escribir al 623-42-430 solicitando un taller. Nosotras les vamos a responder, vamos a hacer algunas preguntas para conocer el público objetivo y preparar nuestra metodología, y nosotras vamos y damos el taller de prevención, porque una de las características de la violencia digital es de que una vez que el contenido está en internet, casi no se puede hacer nada, ¿no? Aunque en una hora lo borren, ya hemos perdido el control de este contenido. No sabemos cuántas personas lo han visto, lo habrán descargado, si lo estarán compartiendo en Telegram, en WhatsApp. Entonces, una de la línea por la que nosotras más apostamos es la prevención, porque a la hora de reparar los daños, tomando en cuenta también el contexto en el que vivimos, es casi imposible, y los efectos son bastante grandes y a largo plazo. Luan, en este contexto, ¿qué consejos te animarías a dar tú? Porque yo te digo, por ejemplo, los jóvenes son muy abiertos a publicar todo lo que les pasa, ¿no es cierto? Ya sea malo o sea bueno. Si se arreglan, como dicen ellos, entre comillas, con un chico, lo publican. Si terminan, lo publican. Si están de viaje, publican su viaje. Si están, qué sé yo, en una fiesta, publican la fiesta. Entonces, sin duda que todo esto los pone en riesgo, ¿no es cierto? ¿Tú qué consejos les darías? O sea, ¿cuáles son los límites en realidad? ¿Qué puedo yo publicar? ¿Qué no? ¿Con qué tengo que tener cuidado? Etcétera. ¿Qué has visto tú en toda tu experiencia y qué consejos nos podrías dar a todos, ¿no es cierto? Porque todos que de alguna forma estamos en alguna red, qué sé yo, queramos o no, estamos en riesgo. Bueno, un poco
hablando de lo que tú mencionas sobre, digamos, la información que podemos publicar o no en redes sociales o en Internet, eso es como una más decisión personal porque cada quien se va a sentir más en riesgo que otra persona. Probablemente alguien que tiene una exposición más alta, no sé, quizás periodistas como ustedes o gente que pues mucha gente la conoce, quizá tendría que tener un poquito más cuidado con sus datos personales, ¿no? Pero en general el consejo para todas y todas es entender que hay los datos personales que nos pueden llegar a identificar, ¿no? Como por ejemplo nuestro nombre completo, nuestro número de teléfono, nuestra dirección, en el caso que si tuviéramos hijos, si somos padres o madres de familia, el colegio donde asisten nuestros hijos, etcétera, ¿no? Esos datos personales que si están en manos de personas que quieren hacernos daño, pueden hacernos daño con esa información, ¿no? Entonces, pensar un poco qué es esa información que si está en las manos equivocadas, la pueden utilizar para agredirme, ¿no? Entonces ahí cada quien podrá hacer su propio análisis, pero básicamente son estos datos que les decía, son el nombre completo, el número de teléfono, direcciones, dónde trabajo, dónde estudian mis hijos, ¿no? Por un lado. Porque usualmente tratamos de ser muy como que dar mucha información, o sea, dar la información verdadera, cuando en Internet no podemos hacer, ¿no? Entonces, tal vez si en una red social me piden que ponga mi nombre de usuario, me invento un nombre de usuario cual sea de lo que me gusta, no sé, Rosita y chocolate, digamos, ¿no? Y listo, no tengo por qué poner Luan Méndez, ¿no? Porque ya me van a identificar. Entonces, ver cómo podemos también engañar a estas redes sociales que nos piden datos, y dar solamente lo que es necesario y no exponernos, ¿no? Por otro lado, también hay que darle mucha importancia a las contraseñas, que suena un poco aburrido, pero es principalmente la contraseña es la llave a nuestra vida digital, es como la llave de nuestra casa, ¿no? Lo mismo, es como la llave de nuestra vida digital. Si es muy fácil, si alguien la adivina, pues ya tiene acceso a todo, ¿no? Y usualmente escuchamos la frase, me han hackeado mi cuenta, pero en realidad lo que ha pasado es de que o tu contraseña era muy fácil y la han adivinado, o te han engañado de alguna forma para que les des la contraseña. Entonces una contraseña tiene que ser segura, por ejemplo, tiene que ser larga, no tiene que tener datos personales, y es en lo que más fallamos. Por ejemplo, no tiene que ser tu número de celular, porque muchas personas conocen cuál es. No puede ser tu fecha de nacimiento, porque también varias personas saben cuál es. No puede ser el nombre de tu perrito, de tu perrita, de tus gatitos, porque tus personas cercanas saben, ni el de tus hijos, ¿no? Muchas mamás suelen poner el nombre de sus hijos como contraseña y eso es súper fácil de adivinar. El consejo es de que si en sus contraseñas pongan datos aleatorios que no estén relacionados con ustedes, y así va a ser más difícil que puedan llegar a adivinar. Después, usualmente, sobre todo en la pandemia, y está creciendo cada vez más las estafas por internet y nos mandan enlaces, ¿no? Como si quieres ganarte un refrigerador, entra a este enlace y llena tus datos, ¿no? Entonces nosotros obviamente, porque queremos ganarnos el refrigerador, entramos en el enlace, ponemos nuestros datos y ya le estamos dando nuestros datos personales que nos exponen, lo que les decía, que nos ponen en peligro a quién sabe quiénes, ¿no? Entonces, eso ahí hay que tener cuidado de que si nos están ofreciendo cosas gratis, sobre todo de que no vas a hacer nada y ya vas a tener el premio, hay que desconfiar y no entrar a esos enlaces y mucho menos dar nuestros datos personales. Hay algunas personas que nos están escuchando, Luan, y tal vez también se ponen a pensar y dicen, yo quisiera que este taller den a mi colegio, a mi universidad, tal vez a alguno de los SLIMs que han faltado que ustedes lleguen. ¿Cómo pueden hacer para contactarse con ustedes? Perfecto. Nos pueden escribir al número 623-42430, es la línea de SOS Digital, y ahí vamos a estar atentas a recibir cualquier solicitud de talleres. Podemos hacerlo, si están en el interior del país, podemos hacerlo de forma virtual sin problema. Si están en el Departamento de La Paz, nosotros vamos hasta el lugar que sea necesario, así que les invito a que nos escriban. Si tienen igual alguna pregunta sobre lo que hemos hablado en esta entrevista, vamos a estar felices de poder responderles. ¿Podemos repetir el número? Claro que sí. Sí, claro. Es el 623-42-430.
Perfecto, Luan. Vamos a darte las gracias a nombre de La Razón Radio y de todos los compañeros de trabajo acá. Interesante, muy ilustrativo y esperamos en alguna nueva oportunidad contar contigo. Que tengas un excelente día. Muchas gracias. Igualmente, cuentan con la Fundación Internet para lo que necesiten. A ti las Anita, gracias, Luan. era Luan Méndez, oficial de inclusión de la Fundación Internet Bolivia.